Juan capítulo 20, versículo 1. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ahí la palabra del Señor. En estos 10 versículos que hemos leído, Juan va a mostrar evidencias acerca de la resurrección de Cristo. Y también nos va a mostrar cómo actuaron María Magdalena, Pedro y él mismo. Cuando Juan habla del discípulo, aquel que amaba a Jesús, está hablando de él, ¿no? Como ya hemos visto, como hemos estudiado, Juan en ningún momento se nombra entre los discípulos de Jesús, pero siempre utiliza esto, ¿no? El discípulo al cual Jesús amaba. Pero el objetivo principal de Juan en este relato es describir los sucesos, es mostrar las evidencias de que Jesús había resucitado. Como vimos hoy por la mañana, ¿cuántos vieron hoy a la mañana? Algunos vieron. Hoy a la mañana se predicaron los últimos 5 versículos del capítulo 19, cuando Jesús fue puesto en la tumba, donde estuvo José de Arimatea, Nicodemo. Y nuestro hermano Jorge nos compartía que en los otros evangelios, tanto en Mateo y en Marcos y en Lucas, podemos encontrar más información, ¿no?, de la que nos relata Juan. Como hemos visto también en otros capítulos que hemos estudiado, los evangelios no se contradicen, pero sí muchas veces uno tiene una mirada y otro otra, de acuerdo a lo que quieren comunicar, al propósito del libro. Y si leemos Mateo y Marcos, vamos a ver que ellos nombran a María Magdalena, pero también nombran a otras mujeres, a María, madre de Jacob, a Salomé. Lucas nos dice que había varias mujeres y nombra a Juana, la cual no es nombrada por ninguno de los otros 3 evangelios. Y dice que estas mujeres fueron al sepulcro muy de mañana, ¿no? De noche, salieron, estaba oscuro todavía. Fueron con un propósito, ungir el cuerpo de Jesús. Y podemos ver que Juan se va a enfocar primeramente en María Magdalena. Vemos que Juan, luego el domingo que viene, si Dios quiere, por la mañana vamos a ver que también Juan se enfoca de vuelta en esta mujer. Y nos cuenta, dice, que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. Se sorprendió María Magdalena. El Evangelio de Marcos nos cuenta que María Magdalena, cuando iba con las otras mujeres, iban conversando rumbo al sepulcro y se habían hecho esta pregunta: ¿quién nos removerá
la piedra del sepulcro. Ya iban pensando, vamos a llegar al sepulcro, ¿y quién nos va a correr semejante piedra? Los otros evangelios también nos hablan del tamaño de la piedra, que era una piedra muy grande. Pero cuando María Magdalena llegó, la piedra estaba corrida. El sepulcro estaba abierto. ¿Y cuál fue la reacción de María Magdalena? Salió corriendo y fue a buscar a Simón, a Pedro y a Juan. Y les dijo lo que vio. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Sorprendida, seguramente turbada en su corazón. Vemos que en ningún momento María Magdalena esbozó que Jesús podía haber resucitado. Lo primero que le vino a su mente y lo único en ese momento es: se robaron a Jesús, saquearon la tumba, se llevaron el cuerpo. Y sabe, hermano, que cuando vamos a ver las reacciones de los discípulos de Jesús, de Juan y de Pedro, no cambia mucho a la reacción de María Magdalena. Dice el versículo 4 que hemos leído, fíjense que tuvieron la misma reacción. María Magdalena corrió hacia Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan, cuando escucharon lo que María Magdalena les dijo, corrieron hacia el sepulcro. Y Juan dice que él llegó más rápido, estaría mejor físicamente Juan. Y llegó más rápido, era más joven, dice Mari. Era más ágil Juan. Y llegó más rápido al sepulcro. Pero ahí también vemos las personalidades tanto de Juan como de Pedro. Juan llegó al sepulcro, se paró afuera, vio los lienzos adentro, bien observador Juan, vio los lienzos, pero se quedó paradito. No se animó a entrar Juan, se quedó ahí, tieso, fuera del sepulcro. ¿Y cómo era Pedro? Pedro era impulsivo. Pedro no se iba a quedar afuera. Fíjense que Juan se quedó afuera y vio los lienzos. Y dice el relato que Pedro entró y vio los lienzos. No vio los lienzos de afuera. Él tuvo que entrar. Pero ninguno de los dos, en el primer instante de la noticia, creyeron. Dice el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, Juan, y vio y creyó. Dice que cuando entró y vio, creyó. Pero antes no había creído. Se había quedado tieso, fuera de la tumba. Pedro, por lo que nos dice Lucas, tampoco creyó en ese momento. Lucas 24, 6 nos dice, espera, a ver que no es 24, 6. 24, 10, del 10 al 12. Ahí van a anunciarle a Pedro. Dice, eran María Magdalena y Juana, ahí está Juana, ¿ves que agrega Lucas? Y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Le fueron a anunciar que habían resucitado, que Jesús ya no estaba en la tumba. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Cuando los discípulos escucharon lo que las mujeres les dijeron, tan locas fue su primera reacción, y no creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hermanos, vemos la incredulidad de los discípulos. Pero el mismo Juan nos dice en el versículo 9, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario
que Él resucitase de los muertos. La fe de estos discípulos era una fe incipiente. Había un montón de cosas que ellos todavía no habían entendido, no habían comprendido. Había algo que todavía tenía que suceder en sus corazones. ¿Recuerdan cuando Jesús en el templo les dijo que si derribaban el templo en 3 días iba a ser reedificado, hablando de su muerte y de su resurrección? Dice el mismo texto que los discípulos comprendieron lo que Jesús había dicho ese día, luego que Jesús resucitó. Hasta en ese momento estaban igual que los fariseos, no habían entendido. ¿Recuerdan cuando Jesús se le apareció a los 11, a los 10 en realidad? Porque Tomás no estaba, Tomás vino después, en el aposento alto, que ellos estaban ahí. Fíjense que dice que Pedro se fue maravillado, Juan creyó, pero cuando Jesús entró en ese lugar estaban muertos de miedo. Tenían la puerta cerrada por temor a los judíos. Quiere decir que esa fe todavía estaba en proceso en sus corazones. Todavía había temores. ¿Recuerdan los 2 discípulos que iban caminando hacia Emaús? ¿No? Este relato también está en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 21. Dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Ellos tenían la información, pero dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como a las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Estos también estaban frustrados, dijeron, pero no creían. Entonces Jesús, que iba caminando con ellos, pero estos hombres tenían vedados sus ojos, no le podían ver, no le conocían a Jesús. Les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Hermanos, no era falta de información, era que no habían creído, era que algo no había sucedido en sus corazones. Por eso Jesús les confronta y le empieza a abrir ¿qué? Las Escrituras. Y empieza a mostrar lo que todo el Antiguo Testamento decía acerca de Él. Y dice el versículo 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y miren lo que estos 2 discípulos decían. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Jesús abrió sus ojos y ellos le pudieron ver por un instante. Pero el comentario entre ellos 2 no fue: ¿no ardía nuestro corazón cuando le vimos? El comentario fue: no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba, cuando Él nos ministraba, cuando nos abría las Escrituras. Hermanos, la palabra de Dios es la que transforma los corazones. La palabra de Dios cambia las dudas por certeza, la tristeza por gozo, los temores por seguridades, la frustración por esperanza. En estos 10 versículos
que hemos leído de Juan, él nos da claras evidencias de que Cristo ha resucitado. Y este es el tema central de este texto. Él cuenta con detalle cómo estaban acomodados esos lienzos, cómo estaba enrollado el sudario en un rincón, cómo estaba todo ordenado. Hermanos, primeramente, ¿se acuerdan cuando Lázaro había sido resucitado? Lázaro no pudo sacarse todo el rollo, tuvieron que ir y desenrollar a Lázaro. Estaba como la momia Lázaro ahí. Pero en esa tumba nadie había podido entrar. Había 2 soldados romanos apostados de guardia. La piedra había sido sellada. Jesús había resucitado. Si esa tumba hubiese sido saqueada, no solamente que todo hubiese estado desordenado, tirado, sino que se hubiesen llevado los lienzos y el sudario porque tenía un valor. Raro que lo hubiesen dejado dobladito y adornadito y acomodadito ahí. Toda la secuencia era como que Jesús había salido del lugar donde estaba enrollado. Jesús había resucitado, hermano. Y Juan nos muestra las evidencias de que esto había sucedido. Cristo había resucitado, venciendo a la muerte, venciendo al pecado. Qué tragedia para sus discípulos y para nosotros hoy si esto no sería verdad. Qué tragedia si el cuerpo se lo hubiese robado, como muchos decían, como los fariseos querían hacer creer. Los fariseos lucuraban antes que Jesús resucitara. Por eso pusieron la piedra, la sellaron, hicieron poner la guardia, a ver si alguno de sus discípulos, los discípulos estaban muertos de miedo. Y luego cuando se enteraron, cuando los soldados les fueron a contar lo que había sucedido, les dieron plata a los soldados para que contaran una historia falsa, para que dijeran que sus discípulos se lo habían robado. Qué triste que sería si esto no fuera verdad, hermano. Mire lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Este versículo, sacado del texto, fuera de contexto, lo utilizan los testigos de Jehová para decir que aquellos que esperan en Cristo son dignos de, ¿cómo dice esa palabra? Conmiseración. Quiere decir que son dignos de lástima. Son unos miserables aquellos que esperan en Cristo, de todos los hombres. Y el 20 dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermano, había una corriente en ese momento que hablaban que no creían en la resurrección. No creían que
hombres pudieran ser vueltos a la vida, que Dios tuviera poder para resucitar. Entonces Pablo dice, si no hay poder para la resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿dónde queda lo que hemos creído? ¿Qué pasa con nuestra fe? Somos falsos testigos. Estamos predicando algo que no pasó. Tenemos la esperanza en algo que no va a suceder. Hermanos, pero Cristo ha resucitado. Y esa es la gran noticia. Que Cristo murió, pero al tercer día resucitó. Así como todo el Antiguo Testamento lo había anunciado. El Mesías prometido murió en la cruz y resucitó para redimir a su pueblo. Vemos que estos discípulos que al principio estaban llenos de dudas y temores, no solo tocaron a Jesús cuando Jesús se presentó en el aposento alto, lo vieron a Jesús con sus ojos físicos. Vamos a ver que también sus ojos espirituales fueron abiertos. Y luego que Jesús ascendió a los cielos, estos discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahora sí, verdaderamente, Cristo había resucitado en sus corazones. Ellos tenían la evidencia, como cuenta Juan, de que Cristo había resucitado. Hermanos, muchas veces nosotros podemos tener ciertas evidencias, pero hay algo que no sucedió en nuestra vida. Hay algo que no sucedió en nuestro corazón. Intelectualmente podemos conocer muchas cosas y hasta podemos afirmarlas sin creerlas. Hasta ese momento ellos tenían la evidencia que Cristo había resucitado. Pero cuando el Espíritu Santo llegó, comenzó a morar en sus corazones, estos mismos discípulos fueron la evidencia de que Cristo había resucitado en ellos. Ya no era algo intelectual, ya no era algo que habían visto con sus ojos carnales. Ahora podían ver a Cristo con sus ojos espirituales. Ahora creían verdaderamente en Él. Podemos ver a través de la vida de estos hombres y de estas mujeres cómo sus dudas se transformaron en certezas, sus tristezas en gozos, sus frustraciones en esperanza. Y si usted ve la vida de estos discípulos antes que Jesús resucitara, tenían mucho menos problemas que después. Iban con Jesús para una ciudad, para otra. Escuchaban las enseñanzas de Jesús. Compartían con Jesús. Fueron alimentados gratis. Viajaban en barquito. Cuando se levantaba la tempestad, Jesús la calmaba. Pero estaban llenos de dudas, llenos de temores, llenos de frustraciones. Ahora, cuando este Jesús resucitó y les dio vida y entró en sus corazones, los problemas se multiplicaron, pero nada les hacía perder el gozo, nada les hacía perder la paz, nada les hacía perder la esperanza. Estos discípulos vivían y predicaban a Cristo resucitado. Conducían a las personas al arrepentimiento, al único que podía perdonarles sus pecados. Podemos ver en los evangelios que todas las apariciones, también en los libros de los Hechos, que todas las apariciones de Jesús, luego de haber resucitado, fue a sus discípulos, menos a Saulo, que fue el único inconverso que se le apareció luego de haber resucitado, pero con Saulo tenía un propósito especial. Por eso Jesús se le apareció.
Pero luego fue a sus discípulos, a aquellos que habían creído en Él, a enseñarles, a confirmarles, a mostrarles. Pero no se le apareció a los incrédulos. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha determinado alcanzar la vida de aquellos que no creen en Él a través de la predicación del Evangelio. No por milagros sobrenaturales. Nadie se va a convertir por algún milagro sobrenatural. ¿Se acuerdan de Lázaro? Pedía por favor el rico que fueran a la casa de su familia a mostrar, que él pudiera ir, mostrarle que estaba en el infierno, que mandaran a alguien, mandá para que te muestren, para que expliquen lo que está pasando acá. ¿Y qué le dijeron? Si no le creen a los profetas, si no le creen a Moisés, por más que vean los milagros, no van a creer. Hermano, la predicación del Evangelio es lo que tiene poder. La palabra de Dios es la que tiene poder. Tristemente, como en ese tiempo de Jesús, en este tiempo también muchos se acercan a Él buscando milagro, buscando algo que Dios haga en su vida, algo que Dios le dé. Y el mayor milagro que podemos recibir es un corazón redimido por la sangre de Cristo, hermano. No hay otro milagro mayor para mi vida. Es que este Cristo resucitado venga a morar a nuestros corazones. ¿Qué mayor milagro que ese? Y ese milagro solamente sucede por creer en el Evangelio, por escuchar su palabra. Hechos 2:29, yo le voy a leer algunos pasajes del libro de los Hechos que nos van a mostrar la vida de estos discípulos luego de que Cristo había resucitado. Esta es la predicación de Pedro. Hechos 2:29 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pedro le hablaba algo que ellos sabían bien, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, David, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David estaba hablando de Jesús. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué hizo Pedro? Predicó el Evangelio. No le mostró ninguna evidencia. Le predicó a Cristo resucitado. Y dice la palabra de Dios, al oír esto se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Lo primero que empezaron a hacer los discípulos cuando este Cristo resucitado vino a morar en su corazón fue a predicar el Evangelio. Fue a ser testigos de Cristo. Todo eso que ellos no creían,
Todo eso que estaba medio en la nebulosa, ahora era algo claro en sus vidas y en sus corazones. Hechos 3:14 dice, mas vosotros negaste al santo y al justo, pediste que se os diese un homicida y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Fíjense en el valor que estos hombres tenían. Hacía un poco tiempo, pocos días, un mes y pico, estaban encerrados con la puerta con llave, mirando por la mirilla a ver si venían los judíos. Y ahora no le importaba nada. Hechos 4:9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿se acuerdan cuando habían sanado? ¿De qué manera el paralítico? ¿De qué manera éste ha sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vemos cómo no le hablaban de todo amor y paz. No le decían, vengan que Dios los quiere bendecir. Dios tiene un plan hermoso para sus vidas. No, hermano. Los confrontaban con su pecado. Ustedes crucificaron a Jesús. Ustedes mataron al dador de la vida, al único que puede salvarles. Hechos 13:32, vamos a ver algunos pasajes. Este es Pablo, dice, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a la que levantó de los muertos, para que nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Fíjense la luz que estos hombres tenían. Aquellos pasajes que no lo habían interpretado, ahora lo tenían claro. Podían ver a Jesús. En el Antiguo Testamento, hermanos, no tenían todavía el Nuevo Testamento. Se estaba escribiendo. Pero ellos les abrían las Escrituras, que estos hombres conocían. Les predicaban las Escrituras y les mostraban que Cristo estaba ahí. Hechos 5:41, yo se los leo, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. La evidencia de que estos hombres tenían al Cristo resucitado morando en sus corazones era que su gozo no venía por adquirir algunos bienes materiales. Su gozo no venía porque habían conseguido un mejor trabajo, de mayor remuneración. Su gozo no venía porque no sufrían ningún dolor ese día en su cuerpo, sino que se gozaban por padecer, por predicar el Evangelio de Cristo, por hablar de Jesús. Padecían.
eran azotados, eran encarcelados, eran apiedrados, pero se gozaban en eso. Ese Cristo que había resucitado estaba morando en sus corazones. Hermanos, así como estos cristianos, hoy nosotros podemos gozarnos en nuestro Dios. Este Cristo que resucitó por medio del Espíritu Santo vino a morar en nuestro corazón. En Él tenemos vida. En Él tenemos seguridad. En Él tenemos gozo inefable. En Él tenemos esperanza. Que un día nos vas a venir a buscar, hermano. Tenemos certezas. Es una esperanza segura, porque Él lo ha prometido. Y sus promesas son fieles y verdaderas. Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, mire la esperanza que Pablo tenía. Pablo vivía cada día esperando al Salvador. Y nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, ¿con qué tenemos que alentarnos? Con la palabra de Dios. ¿Qué va a ser nuestro sustento? La palabra de Dios. Mi palabra no alienta a nadie, pero la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios levanta a aquel que está caído. La palabra de Dios trae esperanza a aquel que está desahuciado. Y el último versículo, capítulo, libro que vamos a leer, y con esto vamos a estar terminando. Primera de Corintios 15:55. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, mire la esperanza que tenemos. Cristo en la cruz del Calvario murió y resucitó. Venció al pecado, venció a la muerte. Y aquellos que creemos en Él, somos victoriosos, hermano. Y un día Cristo va a venirnos a buscar. Y como dice su palabra, estaremos por siempre con Él. Esto tiene que traer fuerzas a nuestra vida. Esto tiene que traer un renuevo a nuestro corazón. Por eso Pablo dice: hermanos míos, estar firmes y constantes en el Señor, creciendo en la obra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque vuestro trabajo en Él no es en vano.
En vano sería si Cristo no hubiese resucitado. Pero Cristo resucitó. Y a través de su muerte y resurrección, hoy tenemos vida y vida eterna, hermano. La esperanza que tenemos en Él debe llevarnos a estar firmes y constantes, a perseverar en Él, a servirle a Él, a gozarnos en Él, a crecer juntos como hermanos, sabiendo que el trabajo que podemos hacer para Él no es en vano, sino es para su gloria. Damos gracias al Señor por su palabra. Juan nos muestra las evidencias de que Cristo había resucitado. Estos discípulos todavía no lo tenían bien claro. Pero cuando este Cristo que había resucitado entró en sus corazones, ellos pudieron mostrar las evidencias de que creían en Él, de que verdaderamente este Cristo les había salvado, que le pertenecían a Él. Hermanos, nosotros tenemos en su palabra la evidencia de que Cristo resucitó. Si hemos creído en Él y si Cristo mora en nuestro corazón, nosotros debemos ser la evidencia de que Cristo vive y es real.